Hola, sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se relaciona con la sintaxis. Y esta es una parte de la lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje humano. Sin más preámbulos, prestemos atención a este video. El título para el día de hoy a desarrollar es el predicado parte 1. ¿Por qué digo parte 1? Porque no vamos a llegar a completar el análisis de la estructura del predicado, ya que el día de hoy solamente vamos a tener el análisis de algunos elementos, no de todos. Por lo tanto, vamos a realizar el siguiente desarrollo de este tema: su definición, su reconocimiento y su estructura. La definición. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. ¿Te recuerdas la clase que desarrollamos acerca del sujeto? El día de hoy yo quiero que recuerdes de esa clase cuáles eran las formas, es decir, qué preguntas aplicabas para poder reconocer un sujeto en una oración. ¿Recuerdas que habían dos preguntas? Luego de leer el enunciado o la oración, tenías que darte cuenta si es que la oración hablaba de seres vivos, aplicabas la pregunta quién o quiénes, más el verbo, más el resto de la oración. Y si el enunciado o oración hablaba de seres inanimados o de objetos, aplicabas la pregunta qué más el verbo más el resto de la oración. Por lo tanto, que recuerdes esas dos preguntas es vital, porque es otro método para poder hallar el predicado. Sin embargo, reconocimiento. El predicado tú lo puedes reconocer aplicando la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Bueno, acá en esta pregunta es requisito que tú antes hayas reconocido ya el sujeto. Por eso te mencionaba ese recordatorio de las preguntas para hallar un sujeto. Siguiente, estructura. En esta primera parte, en la clase de hoy, aprenderás a reconocer los siguientes elementos. 1. El núcleo del predicado. Se representa con la abreviatura NP. Profesor, ¿qué significa NP? Núcleo del predicado. Y déjame decirte que el núcleo del predicado es el verbo. El núcleo, es la parte más importante de todo el predicado. Sin el verbo no habría predicado y tampoco habría oración. Por lo tanto, ya debes saber que el núcleo del predicado es el verbo. Ahora, hay un detalle. El verbo puede presentarse de tres formas. Estas son, por ejemplo, A, el verbo simple. Tenemos el siguiente ejemplo. Enrique jugó ajedrez. Acá dice, Enrique jugó ajedrez. La oración está hablando de un ser vivo. Entonces recuerdo la pregunta para hallar el sujeto, ya que necesito al sujeto para hallar el predicado. Si está hablando de un ser vivo, aplico la pregunta ¿quién? ¿Quién jugó ajedrez? Y la respuesta será Enrique. Por lo tanto, Enrique es el sujeto. Y todo lo demás, por ende, era el predicado. Pero de todas maneras vamos a corroborar si es verdad. ¿Qué se dice de Enrique? Jugó ajedrez. Entonces ahí está.
Esto de acá se llama predicado. Ya he reconocido aplicando esta pregunta. Ahora me toca reconocer el núcleo, ya que estoy en la primera parte, el primer elemento, que es el núcleo del predicado. En este predicado, el núcleo es el verbo. Tengo que reconocer dónde está el verbo. El verbo está aquí, porque recuerda que el verbo, en este caso, denota una acción. Jugó es el verbo. Cuando el verbo solamente tiene un elemento, una palabra, se llama verbo simple. Por lo tanto, a jugó le tengo que colocar su nombre, NP, núcleo del predicado. B, verbo compuesto. Enrique ha jugado ajedrez. Aplico la pregunta para hallar el predicado. ¿Qué se dice de Enrique? Y la respuesta es, ha jugado ajedrez. Esto es el predicado. En este predicado, ¿cuál es el núcleo? Profesor, el núcleo ya lo han dicho, es el verbo. Entonces, reconoce el verbo aquí. El verbo en este predicado es ha jugado. Ha cambiado. Mira, su forma, su estructura del verbo ahora ya no contiene solamente un elemento, contiene dos elementos. Para que sea un verbo compuesto, el primer elemento debe ser la conjugación de un verbo auxiliar. Ese verbo auxiliar es el verbo haber. Haber conjugado en cualquiera de sus formas, más un participio. En este caso el participio es jugado. Los participios son un tipo de verboide que terminan en ado, ido, so, to, cho. Cualquiera de esas 5 terminaciones tiene un participio. Entonces, un verbo será compuesto cuando está conformado por dos elementos. El primero, la conjugación del verbo haber, que es un verbo auxiliar, más el infinitivo terminado en ado, ido, so, to, cho. En este caso, el participio termina en ado. Jóvenes, aquí el NP es todo esto, estas dos palabras. NP, núcleo del predicado. Profesor, entonces aquí, ¿cuántos verbos hay? ¿Uno o dos? Solamente uno, solamente que está en su forma compuesta. C, perífrasis verbal. La perífrasis verbal es un elemento, es el verbo, que tiene 2, 3 y hasta 4 elementos o 4 palabras. Vamos a ver el ejemplo. Enrique está jugando ajedrez. Pregunta para hallar el predicado. ¿Qué se dice de Enrique? La respuesta es, está jugando ajedrez. Todo esto es el predicado. Ahora, en este predicado el núcleo, es decir, el verbo, es está jugando. ¿Por qué está jugando es el verbo? Porque cuando es una perífrasis verbal, a esto tú le puedes reemplazar por una sola palabra que tiene que ser un verbo conjugado. Está jugando, entonces yo puedo decir, Enrique juega ajedrez. El tiempo de este elemento está en presente, por lo tanto yo tengo que reemplazar por una sola palabra. Si compruebo que es reemplazable por una palabra, esto de acá, el NP, es el verbo, es una perífrasis verbal, que se puede sustituir por una sola palabra que es un verbo. Por lo tanto, está jugando o juega es el NP, el verbo. Ahora, en este caso, la perífrasis verbal está conformado por dos elementos. Un verbo conjugado y un gerundio. Los gerundios terminan en ando, endo y yendo. Otro ejemplo, Enrique va a jugar ajedrez. ¿Qué se dice de Enrique? Va a jugar ajedrez. Todo esto es el predicado. En este predicado el núcleo, ¿cuál es? Va a jugar. ¿Y qué cosa es va a jugar? Es el NP. Es el verbo. Todo esto es un solo verbo. En este caso tiene 3 elementos. Ya hemos dicho que para que se llame perífrasis verbal, esto de acá se puede reemplazar por una sola palabra, que es un verbo. En este caso yo tendría que decir lo siguiente.
Enrique jugará ajedrez, porque acá dice va a jugar, quiere decir que en el futuro. Entonces yo digo jugará. Enrique jugará ajedrez. Entonces, me doy cuenta que esto es reemplazable por una sola palabra. Por lo tanto, esto se llama perífrasis verbal. NP. Ahora, recién hemos hallado el primer elemento de la estructura de un predicado. Habrán otros elementos, por supuesto. El segundo elemento se llama objeto directo. Se representa con la abreviatura OD. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres la, lo, los, las. Para poder reconocer el objeto directo, formúlate las siguientes preguntas. Quiere decir que cualquiera de las dos preguntas nos permite hallar el OD. Recuerda, el OD se puede reemplazar por estos pronombres, por uno de ellos. Vamos a ver los ejemplos. Jaime escribió una carta. Pregunta para hallar el predicado. ¿Qué se dice de Jaime? La respuesta, escribió una carta. Todo eso se llama predicado. Ahora, en este predicado, el primer elemento que debo reconocer es el NP. ¿Cuál es el núcleo del predicado aquí? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Escribió. Por lo tanto, escribió es el NP. Ahora, ya tienes el verbo. Ahora aplica esta pregunta. Cualquiera de las dos preguntas. En este caso vas a aplicar la primera. ¿Qué es lo que el verbo escribió Jaime? Ahí está, repito. ¿Qué es lo que escribió Jaime? Y todos podemos responder una carta. Por lo tanto, una carta es el objeto directo, porque se ha respondido a la primera pregunta. Ahora, acá dice que el OD se puede reemplazar con los pronombres la, lo, los y las. Te pregunto, ¿una carta es femenino o masculino? Todos diremos que es femenino, por lo tanto, y está en singular. Puedo reemplazarlo con el pronombre la. Ejemplo, Jaime la escribió. Este la significa una carta. Una carta se ha reemplazado por la. Jaime la escribió. Escribió es el NP, el OD es la. Otro ejemplo. Ruth visitó a sus padres. Pregunta para hallar el predicado. ¿Qué se dice de Ruth? Visitó a sus padres. Todo esto es el predicado. Halla el NP. ¿Cuál es el NP en este predicado? Visitó. Visitó es NP porque es el verbo. Ahora, aplica la pregunta para poder hallar el objeto directo. No vas a poder aplicar esta pregunta. Vas a tener que aplicar esta pregunta. ¿A quiénes visitó Ruth? Repito, el OD en este caso de oración vas a reconocerlo con esta pregunta. ¿A quiénes visitó Ruth? Y la respuesta será a sus padres. A sus padres es el objeto directo. Hemos dicho que el objeto directo puede ser reemplazado por cualquiera de esos pronombres. Yo te pregunto, a sus padres, en este caso, prima el género masculino. En este caso, está en un número plural. Entonces vas a usar la forma los. Y tú podrás decir en otra oración, Ruth los visitó. Este los reemplaza a sus padres. A sus padres ha sido reemplazado por los. Por lo tanto, aquí tenemos Ruth, sujeto, todo lo demás predicado. El NP es visitó y los que reemplazó a sus padres es un objeto directo. Tercer elemento, el objeto indirecto. Se representa con la abreviatura OI. Alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar con los pronombres le y les. Para poder reconocer el OI,
formúlate la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿qué pregunta me puedo hacer para reconocer el oí? La siguiente. ¿A quién más el verbo más el objeto directo más el sujeto? Date cuenta de algo. Es requisito para que tú halles el OI antes que halles el OD. Es requisito. Si no hubiera OD, tampoco hay OI. Ten en cuenta eso. Otra pregunta que puedes hacer. ¿Para quién más el verbo más el objeto directo más el sujeto? Vamos con los ejemplos. Yesenia compró muchos juguetes para Kaeli. Aplica la pregunta para hallar el predicado. ¿Qué se dice de Yesenia? Y la respuesta para hallar el predicado será: compró muchos juguetes para Kaeli. Todo eso es tu predicado. En ese predicado, el NP es compró, porque es el verbo. Por lo tanto, ya tienes el verbo, ahora reconoce el OD. Aplicarás esta pregunta: ¿qué es lo que más el verbo? En este caso, ¿qué es lo que compró? ¿Qué es lo que compró Yesenia? La respuesta será muchos juguetes. Muchos juguetes es el objeto directo. Ya tienes el objeto directo. Ahora podrás aplicar esta pregunta. ¿A quién o para quién? ¿Cuál de las dos? Vas a usar el para. Porque aquí hay un para, fíjate. Aplica la pregunta: ¿para quién compró muchos juguetes Yesenia? Y la respuesta será para Kaeli. Para Kaeli es tu objeto indirecto. Vamos ahora a tomar en cuenta lo que habíamos dicho. El objeto indirecto puede ser reemplazado por el pronombre le o les. Ejemplo: Yesenia compró muchos juguetes, pero para Kaeli puedo reemplazarle por le o por les. En este caso, por le. Porque para Kaeli es una sola persona, una sola niña. En este caso, aplico la pregunta. ¿Para quién compró muchos juguetes Yesenia? Para Kaeli. Para Kaeli lo reemplazo por le. Y entonces diré: Yesenia le compró muchos juguetes. Ya sabemos que compró es el NP, muchos juguetes es el OD. Y este le, ya hay OD. Este le es un OI. Porque aquí lo señala. Vamos con otro ejemplo. Donaré víveres a nuestros hermanos. En este caso, el sujeto es tácito. Porque acá dice donaré. ¿Quién? Yo. Y yo no está aquí. Por lo tanto, se sobreentiende que aquí hay un sujeto tácito. Por lo tanto, todo esto es un predicado. Porque en este caso la pregunta que podría yo aplicar sería: ¿qué se dice de yo? Aunque no suena bien. Donaré víveres a nuestros hermanos. Todo eso es el predicado. En este predicado, el núcleo, el NP, es donaré. Ahora, pregunta por el OD. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que donaré yo? Víveres. Por lo tanto, víveres es el OD. Ahora, haz la pregunta para hallar el OI. ¿A quiénes? Ahí sí tienes que aplicar el A. ¿A quiénes donaré víveres yo? A nuestros hermanos. Este es el OI. A nuestros hermanos. Ahora, yo puedo sustituir a nuestros hermanos por un pronombre. En este caso será le o les. Si nos damos cuenta, son varios. Entonces será les. Yo entonces diré en una nueva forma: les donaré víveres. Este les es el OI. A nuestros hermanos.
les, a ellos. Entonces, esto es el OI, el NP y el OD. 4. Circunstanciales. Se representa con la letra C. Son las diferentes circunstancias en que se realiza la acción verbal. Estos pueden ser de tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, causa, finalidad, instrumento, afirmación y negación. El tiempo le pregunta al verbo ¿cuándo? El modo le pregunta al verbo ¿cómo? Lugar le pregunta dónde o a dónde al verbo. Cantidad le pregunta cuánto, cuántas o cuántos. Compañía le pregunta con quién o con quiénes al verbo. Causa le pregunta al verbo ¿por qué? Finalidad le pregunta ¿para qué? Al verbo. Instrumento, al verbo le pregunta ¿con qué? ¿Con qué? Afirmación, no pregunta, se sobreentiende. Y negación, no pregunta, se sobreentiende. Vamos con los ejemplos. Esta noche iré al cine con tu prima. Ajá. Esta noche iré al cine con tu prima. En este enunciado u oración, esto de aquí no tiene sujeto. O sea, sí tiene sujeto, pero se sobreentiende. Esta noche iré al cine con tu prima. ¿Quién? Yo. Pero yo no está acá. Ah, ya, ese es un sujeto tácito. Por lo tanto, todo es predicado. Todo es predicado. Me toca hallar el núcleo. El núcleo es el verbo. El verbo es iré. Por lo tanto, ahí voy a poner NP. Ahora, date idea. Esta noche da idea de qué? De tiempo. Porque igual, tú haz la pregunta, te dije que el tiempo preguntaba, ¿cuándo? En este caso, ¿cuándo iré? Y tú responderás esta noche. Por lo tanto, esta noche es circunstancial de tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Al cine. Ah, eso será idea ¿qué? De lugar. Pregunta de todas maneras. ¿A dónde iré? Al cine. Al cine es circunstancial de lugar. Ahora, ¿qué cosa es con tu prima? Con tu prima es compañía. Porque tú has hecho la pregunta, ¿con quién iré? ¿Con quién o con quiénes? Pregunta compañía. En este caso, ¿con quién iré? Y la respuesta es con tu prima. Con tu prima será circunstancial de compañía. Entonces, ahí he analizado todos los elementos de mi predicado. Terminé. Segunda oración. Sí, fueron golpeados con aquel bate. ¿Quiénes? Ellos. Pero ellos no está acá. Eso entonces significa que hay un sujeto tácito. Por lo tanto, todo esto es predicado. Si todo esto es predicado, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es fueron. Fueron. Ahora, si yo digo sí fueron, ese sí es un circunstancial de afirmación. Ahora, con aquel bate significa instrumento. Porque la pregunta acá será, ¿con qué fueron golpeados? Con aquel bate. Con aquel bate es circunstancial de instrumento. Profesor, pero acá figura golpeados y usted ha puesto AT. Te dije que la clase de hoy se llama el predicado parte 1. Habrá otra clase donde trataremos predicado parte 2. En esa parte 2 vamos a analizar los 4 elementos que nos faltan. Uno de esos 4 elementos que nos faltan completar se llama atributo. Y el atributo es una cualidad o adjetivo que complementa a un verbo copulativo. Un verbo copulativo es aquel que por sí solo no se entiende, sino que necesita de la compañía de, en este caso, una cualidad. Golpeados es una cualidad. Por lo tanto, a esto yo llamaré atributo. Pero en esa clase, que ya vendrá en las semanas siguientes, explicaré extendidamente este punto. Continuamos. Siguiente. Para ganar necesitas concentrarte. Listo. ¿Quién? Tú. Y tú no está acá. Por lo tanto, es un sujeto tácito. Diremos entonces que todo esto es el predicado. Si todo eso es el predicado, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es necesitas. Para ganar será un circunstancial de finalidad porque la pregunta para hallar finalidad es ¿para qué?
¿Para qué necesitas para ganar? A, circunstancial de finalidad. Concentrarte será el objeto directo. ¿Qué es? Recuerda, ¿qué es lo que necesitas tú? Concentrarte, ese es el objeto directo. Siguiente, no fue expulsado por indisciplina. Acá, ¿quién? Tú, no o él. No fue expulsado por indisciplina. ¿Quién? Él. Entonces, predicado es todo esto. No circunstancial de negación. Fue NP expulsado, atributo. Ya en otra clase explicaré eso, porque este es un verbo copulativo. Y esto es una cualidad. Ahora, por indisciplina es un circunstancial de causa. Porque causa pregunta ¿por qué? ¿Por qué no fue expulsado? Por indisciplina. Entonces, esto de acá es un circunstancial de causa. Y por último, tenemos el último ejemplo. Entrenamos mucho para ganar. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nosotros está ahí? No. Y si no está, entonces diremos que todo esto es predicado y ahí hay un sujeto tácito. En ese predicado, ¿cuál es el núcleo? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Entrenamos. Entrenamos es el NP. Si yo digo mucho, mucho, poco, bastante, ese mucho es una idea, es un circunstancial de cantidad. Porque de todas maneras la pregunta para hallar el circunstancial de cantidad es ¿cuánto? O cuántas o cuántos. En este caso, ¿cuánto entrenamos? Mucho. Mucho es un circunstancial de cantidad. Y finalmente, para ganar es un circunstancial de finalidad. Jóvenes y señoritas, por favor, si hay algo que no se dejó entender, retrocede el video y vuelve a escucharlo, a mirarlo y a analizar lo que el día de hoy hemos tratado. Muchas gracias.